Saludos cordiales, soy Fiorella Gives Pizam, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad voy a presentar la norma técnica para antisepsia, esterilización y desinfección de alto nivel para establecimientos de atención en salud según el MINSA. Tenemos el manual de desinfección y esterilización hospitalaria según resolución ministerial que es del día 10 de septiembre del 2002. Entre ellas tenemos las normas básicas para la desinfección y esterilización, que es de la limpieza, que la limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo el proceso de desinfección o esterilización. La desinfección en todo artículo semicrítico que no pueda ser esterilizado debe ser sometido a desinfección de acuerdo al criterio de indicación según protocolo validado. La de preparación y empaque, que todo artículo para ser esterilizado, almacenado y transportado debe estar acondicionado en paquetes seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilidad del material procesado. De monitorización de los métodos de esterilización, que todos los procesos de esterilización deben ser controlados por medios de monitores físicos, indicadores químicos y biológicos, y esterilidad del almacenamiento del material, que el material estéril debe ser almacenado en condiciones que aseguren su esterilidad. La limpieza, tenemos como norma, la limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo el proceso de desinfección y esterilización. En la definición tenemos que la limpieza es la remoción mecánica de toda materia extraña en ambientes, superficies y objetos, utilizando para ello el lavado manual o mecánico. En los tipos tenemos de acción mecánica, acción química, acción térmica. En sus objetivos tenemos que disminuir la biocarga de partículas de polvo visibles del material para hacer segura su manipulación. Entre los principios, los generales, tenemos que la suciedad actúa protegiendo a los microorganismos del contacto como agentes letales, como son los desinfectantes o los esterilizantes, e inactiva a los agentes limpiadores. En los principios químicos de la limpieza tenemos que ningún tipo de agente renueve todo tipo de suciedad. La suciedad incluye varios componentes, algunos pueden ser inorgánicos como azúcares, sodio, cloruro y sales solubles en agua, y que los productos para el lavado tienen diferentes propiedades químicas que van a condicionar su eficiencia. El lavado del material, tenemos que el lavado es uno de los procesos más importantes para el proceso de la limpieza, y lo que va a garantizar es la descontaminación y prelavado, el lavado, el secado y la lubricación del material. Existen tres tipos de lavado: el lavado manual, mecánico y mixto. El lavado manual, o también llamado directo, es un procedimiento realizado por un operador que procura la remoción de la suciedad por fricción aplicada sobre la superficie del material. Se lleva a cabo utilizando una solución detergente o detergente enzimático, de preferencia con un cepillo y agua. La efectividad de este lavado solo puede ser medida de manera indirecta, y ello está sujeto al desempeño y responsabilidad de la capacitación del operador. En los materiales necesarios tenemos que es el equipo de protección personal, el cepillo y escobillas, las bandejas, los detergentes enzimáticos y los recipientes, como se puede ver en la imagen. El lavado mecánico es un procedimiento automatizado para lograr la remoción de suciedad por medio de lavadoras de acción física, química y térmica. En los procesos de lavado mecánico o automático, el resultado depende de la eficiencia del equipo y de su manejo. Aquí tenemos las lavadoras descontaminadoras, que su temperatura no es menor de 85 centígrados, actúan removiendo la materia orgánica de forma mecánica por arrastre. Es realizado primero con agua fría y después con agua caliente y detergente. La etapa de agua fría es importante para reducir la impregnación de materia orgánica de los instrumentos. Lavadoras esterilizadoras, tenemos que la temperatura alcanza los 140 Celsius. Funcionan utilizando sistemas rotatorios para crear flujos de presión. Su acción se produce por agitación vigorosa, y aquí van a operar con un ciclo de prelimpieza, limpieza con detergente enzimático y enjuague y esterilización. Mientras que las ultrasónicas son las que tienen una acción, se lleva a cabo generando pequeñas burbujas de gas que producen vacío alrededor de la suciedad, y vibraciones ultrasónicas para remover la materia orgánica. Aquí van a utilizar una temperatura de 50 y 55 grados. En sus ventajas y desventajas, en las lavadoras descontaminadas tenemos como ventaja que pueden ser utilizados para instrumentos que no toleran temperaturas altas y eliminan la suciedad, pero estas no pueden ser utilizadas para limpiar equipos de fibra óptica por la naturaleza delicada de estas mismas, ¿no? Las lavadoras esterilizadoras, como ventaja, que este equipo podemos procesar cualquier artículo, pero su desventaja es que muchos instrumentos no pueden tolerar las temperaturas altas. Las lavadoras ultrasónicas, que en la ventaja es un método muy efectivo para la limpieza profunda de instrumentos, ya que penetra sitios de difícil acceso, mientras que su desventaja es que el equipo requiere mantenimiento preventivo con frecuencia. En los insumos para el lavado tenemos los detergentes, los lubricantes y el agua. En los detergentes tenemos que son agentes químicos utilizados para la eliminación de la suciedad, que es insoluble en agua. El principio activo son las sustancias producidas por células vivas llamadas enzimas, y entre las características tenemos que son compuestos por enzimas, surfactantes y solubles, que pueden ser de diferentes tipos de acuerdo a su composición química y el tipo de enzimas. Entre los más importantes tenemos que son las proteasas, que atacan las proteínas, las amilasas, que atacan el almidón, las lipasas, que atacan las grasas, las carbohidrasas, que atacan los carbohidratos. Tenemos que sus propiedades químicas, tenemos la emulsificación, saponificación, suspensión, sulfación, entre otras.
Hay que tener consideraciones al escoger, como es el tipo de suciedad, el grado y el vigor de la calidad y las recomendaciones de los instrumentos, ¿no? Los lubricantes, que es una solución utilizada para la protección del instrumento, no debe ser aceitoso, pegajoso ni tóxico, sino soluble en el agua. El agua debe ser, hay agua dura, agua blanda, el agua dura que contiene minerales disueltos como calcio, cloro, magnesio, y el agua blanda que el agua no contiene minerales o solo posee una pequeña cantidad. Hay que tener una importancia en esto porque la elección del tipo de agua es muy importante para determinar el tipo de lavado que se va a escoger. En el procedimiento general de la limpieza de los materiales tenemos que primero haber una recepción que se realiza en la zona sucia o la zona roja. Esto se va a dar a través de una puerta con ventana de paso. Ahí se va a recibir los materiales e instrumentos. Aquí hay que tener muy en cuenta lo que serían las normas de bioseguridad. Luego pasar a la clasificación, que es de acuerdo al tipo del material, que puede ser mecánico, de goma, de plástico, de vidrio. Y luego un prelavado o descontaminación, que es un proceso o método físico destinado a reducir el número de microorganismos. El lavado del material, vamos a tener que los artículos ya una vez clasificados y prelavados son llevados al lavado propiamente dicho, teniendo en cuenta sus características. Por ejemplo, el lavado de los artículos de material mecánico, los cubetas, los tambores, semilunas, lavatorias, deben estos retirar los restos de cinta o tape, deben colocarse los materiales en la poza con detergente enzimático, deben enjuagarse con abundante agua y debe realizarse un último enjuague. El lavado del instrumental quirúrgico, como son las pinzas y tijeras, antes de proceder al lavado hay que revisar minuciosamente el instrumental recepcionado de acuerdo a la descripción del mismo y, si es necesario, abrir las pinzas y desarmarlas si fuera necesario. El lavado del material de polietileno, goma, plástico y látex debe retirar, si los hubiera posible, los restos adheridos de las superficies con un algodón y luego sumergir el material en un detergente enzimático. El lavado del material de vidrio, frascos y jeringas hay que sumergir en una solución con detergente enzimático. Tener en cuenta que al limpiar el limpiar el interior del frasco, ¿no? En desinfección tenemos cuya norma es todo artículo que no puede ser esterilizado debe ser sometido a desinfección de acuerdo al criterio de indicación según protocolo validado. En su definición tenemos que es un proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. Los criterios son de indicación para la desinfección, que son artículos críticos, artículos semicríticos, artículos no críticos. Los niveles de desinfección tenemos de alto nivel, de intermedio nivel, de bajo nivel. En los de alto nivel tenemos que realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los organismos. En los de intermedio nivel se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Y los de bajo nivel que tenemos que es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en este periodo, ¿no? Tenemos la técnica básica de la desinfección de alto nivel, que el operador debe usar barreras de protección. La limpieza mecánico-manual debe realizarse observando cuidadosamente el artículo. Los artículos están completamente sumergidos en la solución desinfectante durante el tiempo indicado. La solución de desinfectante se será aspirada con una jeringa por todos los canales o lúmenes y el enjuague se realizará utilizando abundante agua estéril. El secado se realiza utilizando las gasas y los artículos serán colocados en un campo estéril. En desinfección tenemos los métodos, que son métodos físicos y químicos. En los métodos físicos tenemos la pasteurización, que es ha sido utilizado originalmente por el francés Louis Pasteur. El hervido, que este método utiliza el agua hirviendo a temperaturas muy altas. Las desinfectadoras de aguas a chorro de agua, que se utiliza para limpiar y desinfectar los objetos. La radiación ultravioleta, que este método inactiva los microorganismos en sus rasgos de 240 a 280 nanómetros. En los métodos químicos líquidos, que es el más utilizado en nuestro sistema hospitalario, existen múltiples agentes germicidas, ¿no? Entre ellos tenemos el ortopaldehído, que este agente químico es nuevo y se usa para la desinfección de alto nivel. El glutaraldehído, que es un compuesto de aldehído y se presenta en soluciones acuosas, ácidos y alcalinos. El cloro y compuestos clorados, que su acción produce inhibición y reacciones enzimáticas desnaturalizando a las proteínas. El formaldehído, que es una solución acuosa de olor penetrante que se polimeriza. El peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante. En la esterilización tenemos cuya norma nos dice que todo artículo crítico debe ser sometido a alguna esterilización de acuerdo a su compatibilidad. En su definición tenemos que el proceso del medio del cual se logra la eliminación de todos los microorganismos, ¿no? Incluyendo las esporas bacterianas, y puede obtenerse a través de una diversidad de métodos. Aquí tenemos la esterilización debe ser aplicada a instrumentos o artículos clasificados como críticos. Vamos a tener que va a haber métodos físicos que van a tener una temperatura alta y los químicos que van a tener una temperatura baja. En los métodos físicos tenemos el calor húmedo, en los químicos tenemos líquido, gas y plasma. Esterilización por calor seco, tenemos que la norma nos dice que todo material resistente al calor
y compatible con la humedad debe ser esterilizado por calor seco. Este es un sistema que elimina microorganismos por coagulación de las proteínas de los microorganismos y su efectividad va a depender de la difusión del calor, la cantidad y los niveles de pérdida de calor. Tenemos las características que es importante tener en cuenta siempre la acción microbiana del calor. El calor va a penetrar lentamente en los materiales, por lo que se requieren largos periodos de exposición, que se usa normalmente de 170 centígrados por 60 minutos, 150 centígrados por 150 minutos. En el tipo tenemos los tipos de estufa o pupineles, tenemos la estufa de conversión y la estufa por convección, por gravedad y mecánica. Por gravedad está compuesta por una cámara revestida de resistencia eléctrica en su pared interior y posee un canal de drenaje, mientras que la mecánica posee un dispositivo que produce el rápido movimiento de un volumen grande de aire caliente, ¿no? En esterilización a vapor tenemos que la norma nos dice que todo material resistente al calor compatible con la humedad debe ser autoclavado. Aquí es un procedimiento de selección más común creada por el proceso y al equipo que se utiliza, que se le denomina autoclave, ¿no? El mecanismo de acción del calor húmedo es por desnaturalización de las proteínas y su eficiencia va a depender de la humedad, el calor, la penetración y la mezcla de vapor y aire puro. Aquí vamos a tener que los tipos de esterilización de vapores hay de desplazación de gravedad, esterilizadores de prevacío, las autoclaves instantáneas. En los parámetros de control de autoclaves en general tenemos que la presión del vapor. Este vapor va a ser saturado con un título de 0.95, que sería el 95% de vapor y el 5% de condensado y libre de impurezas, ¿no? Utilizando agua blanda o tratada. Y el tiempo de temperatura estaría en relación directa con el grosor o el tipo de empaque definidos en los estándares establecidos por los organismos internacionales. En la esterilización a vapor tenemos el esquema de mantenimiento, que tenemos que la frecuencia, si es diaria, la limpieza, la actividad, tenemos la limpieza de la cámara interna, el responsable debe ser el operador, mientras que si es semestral debemos la actividad verificar la limpieza, los responsables el ingeniero o el técnico. Si es de manera anual, tenemos que la actividad verificar los filtros de entrada de agua y el responsable va a ser un ingeniero o un técnico. Tenemos que después de 3 años evaluar el funcionamiento de los instrumentos de control. En los métodos de esterilización de baja temperatura tenemos los químicos, los líquidos, los químicos gaseosos y los químicos en plasma. Los químicos líquidos tenemos el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído, el ácido paracético. Mientras que en los químicos y gaseosos tenemos el gas de oxígeno de etileno, el gas de vapor de formaldehído, vapor de peróxido de hidrógeno. Y en los químicos plasma tenemos el plasma de peróxido de hidrógeno, que este método el peróxido de hidrógeno como precursor del plasma, ¿no? En monitorización de los métodos de esterilización tenemos que como norma que todos los procesos de esterilización deben ser controlados y monitorados por medio de monitores físicos, indicadores químicos y biológicos. Aquí tenemos que, para asegurar la calidad del procedimiento de método, es indestructible el uso de indicadores para monitorización de la esterilización. Aquí tenemos los monitores físicos, que son elementos de medida incorporadas al esterilizador. En los indicadores químicos, que tenemos la indicador clase A, clase 2, clase 3, la clase A que son de proceso de cinta adhesiva, la clase 2 que es de indicador específico y la clase 3 que es indicador de parámetro simple. Y en los indicadores biológicos tenemos que son preparados que contienen una carga suficiente de microorganismos de alta resistencia para los Bacillus subtilis, Bacillus el Niger y otros. A la esterilización y cuya destrucción deben ser sometidas a un ciclo determinado e indica que este se ha desarrollado satisfactoriamente, ¿no? Gracias.